Amén. Qué bueno tenerles con nosotros en este día. Vamos acomodándonos para que podamos recibir la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Antes de iniciar, quiero hacer énfasis en nuestra clínica para el alma. Hemos estado siendo reiterativos, ¿no?, con este anuncio especial, y es importante para nosotros. Le he mencionado la importancia que es para nosotros el poder celebrar la clínica, un evento especial donde invitamos amigos nuevos, personas que están en sus inicios con el Señor. En esta clínica ministramos áreas importantes de la vida de las personas y por eso hacemos énfasis en invitarlas. Si quisieras venir, primero decirte que le hagas caso a esa voz que te dice que debes ir a la clínica, ¿vale? Inscríbete, es una bendición. Lunes 19 de agosto, es decir, de mañana en 8 días. ¿Estamos de acuerdo? No dejes de venir, va a ser una bendición muy grande para tu vida. En segundo lugar, ayúdanos a invitar. Si tú crees que conoces a alguien que necesita de este evento, de este tiempo, te pedimos que nos ayudes a invitarlo para que esa persona pueda venir y pueda disfrutar de nuestra clínica para el alma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora sí, ¿estamos listos para la palabra de hoy? Dígame si estamos listos o no. Perfecto, dígale al que está a su lado, no me distraiga, porque esto está bueno. Ok. Un filósofo colombiano escribió una conversación entre él y sus amigos en forma de poesía que luego se convirtió en muy famosa. Luego por todo lado se podía escuchar. Algunas de las líneas de lo que él escribió dice así, hablando con sus amigos, escribiendo en forma de prosa: soy un hombre soltero, no tengo compromiso. Para irme para la calle, a nadie pido, ¿por qué se la saben? A nadie pido permiso. Y sigue diciendo el relato: tengo un corazón muy grande, muy fiel y muy leal. Puedo querer a muchas y a todas por igual. Entonces sus amigos preocupados le responden y le dicen: eso no es vida. No, eso no es vida. Y entonces él vuelve y dice: si eso no es vida, entonces, no crea, me la tuve que aprender ayer no crea que yo me la sé, ¿ok? No se vaya a confundir. Y entonces sus amigos le responden: la vida es esta, es serle fiel a una mujer y entregarle su querer. Y entonces él termina concluyendo y diciendo: cuando cumpla 80, yo lo pienso hacer. Señores y señores, les presento en todo su esplendor, en resumen, lo que se conoce como procrastinar. Procrastinar, el arte de posponer, el arte de aplazar lo que es importante. Cuando cumpla 80, yo lo pienso hacer. No es que no lo quiera hacer, es que lo voy a aplazar por un tiempo. Y así nos sucede a muchos en la vida. Somos expertos en el arte de la procrastinación, en el arte de aplazar lo que es importante. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos buenos procrastinando? Somos buenos aplazando lo que es relevante, lo que es importante. Se dice, o los que saben, dicen que el posponer es sustituir algo que es importante, no perder la noción de que es algo que se necesito hacer, pero definitivamente no lo hago por 3 razones. La primera, o porque me atraen mejor otras cosas. La segunda, por pereza. O la tercera, dicen los expertos, que es por miedo a la confrontación, por el miedo que me produce enfrentar eso que es importante. Vuelvo y le pregunto, en una escala de 1 a 10, ¿qué tan procrastinador es usted de lo importante? Bueno, cuando se trata de ir al médico, el dolorcito está ahí y usted cada vez que le duele dice: tengo que ir a dónde. Pero ¿por qué no vas? Procrastinar. Algunos que tenemos nuestro vehículo, bien sea moto, carrito, cuando nos subimos lo prendemos y vamos caminando y empieza a sonar por allá algo. ¡Ay, el ruidito! ¿Eso qué indica? Que toca ir a llevarlo al mecánico, pero por alguna razón posponemos lo que es importante.
ese papeleo, tengo que sacarle los papeles bien a esa casa, tengo que arreglar ese chicharrón que tengo ahí de esos papeles, de la pensión, de los niños, de ese documento legal, pero por alguna razón procrastinamos. Posponemos y posponemos y posponemos y posponemos lo importante. También se puede dar en una visitación. Todos los que estamos aquí sabemos que tenemos una responsabilidad con alguien, de visitarlo, un familiar, de hacer esa llamada, pero no lo hemos hecho. Sabemos que es importante, que tenemos que hacerlo, que llegará el momento de hacerlo, pero procrastinamos, pero posponemos, pero seguimos insistiendo en no hacerlo. Y aunque hay gente que es muy diligente con sus cosas, definitivamente todos en algún área de la vida hemos pospuesto algo. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Particularmente la gente a veces pospone mucho el congregarse. Procrastina en congregarse. Sí, yo sé que tengo que ir a la iglesia, pero por alguna razón no lo hacen. Y ni hablar de las cosas de Dios, como orar, como leer la Biblia. Procrastinamos. Sí, claro, yo lo sé, pero por alguna razón lo aplazamos y lo aplazamos y lo aplazamos. Y definitivamente hay que decir que la postergación es peligrosa, porque entre más se demore uno en hacer lo que tiene que hacer, después más difícil va a ser. Yo creo que todos concordamos que procrastinar, postergar, aplazar es peligroso. Es peligroso, porque puede que cuando ya queramos hacer lo que tenemos que hacer, que es importante, de pronto ya sea demasiado tarde. ¿Cuántas parejas se dieron cuenta que estaban en crisis demasiado tarde? Procrastinaron el arreglar su situación. ¿Cuántas personas comenzó con un dolorcito en el estómago? Procrastinaron tanto el ir al médico que cuando fueron ya ha hecho metástasis. Siempre procrastinar, posponer es peligroso, porque nunca te lleva a lo mejor, sino siempre te lleva al declive. Siempre te va a llevar a lo malo, a los descensos, como bien lo vimos con el mensaje, el boleto más caro de la vida. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Qué era lo que le esperaba a él por procrastinar, por posponer lo que tenía que hacer? Descensos. No te van a esperar ascensos. Y particularmente le hablo de esto porque el Señor, a través de un profeta en la Biblia, habló a la procrastinación de su pueblo. Habló al área del pueblo que lleva tiempo posponiendo una tarea que el Señor le había dado, importantísima esa tarea, crucial, la prioritaria, pero el pueblo por alguna razón empezó a hacerla y de un momento a otro dejó de hacerla. Entonces Dios se vio en la necesidad de enviar a un profeta para hablarles acerca de su procrastinación. Yo creo que ese mensaje sigue latente para nosotros hoy. Yo creo que Dios también quiere hablar a ese lado nuestro que se la pasa aplazando y aplazando y aplazando y postergando lo que sabemos que es importante. Pretendo con esto que mientras hablo hayas recordado algunas cosillas importantes que tienes que hacer que no has hecho. Pretendo con esto que mientras estás ahí sentadito escuchándome, recuerdes que tenías que hacer diligencias importantes o que tienes que hacer, pero que no las has hecho. Bueno, Dios tiene una palabra para hablarle a tu postergación, a tu aplazamiento. Quiero hablarle a eso. Entonces envía al profeta Ageo para decirle esto al pueblo. Ageo capítulo 1, versículo 1. Y leeré en Nueva Traducción Viviente la palabra del Señor. Ageo capítulo 1, versículo 1. Y quisiera que mientras leemos descubramos esa tarea que ellos postergaron, esa tarea que el pueblo aplazó, la cual era relevante hacer. Y entonces dice la palabra del Señor en Ageo capítulo 1, versículo 1, en Nueva Traducción Viviente. Estaré leyendo y continuamos en los versículos. Dice: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesuá, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega. ¿Qué alega? Todavía no ha llegado el momento. ¿Para qué? Para construir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. 4.
¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 7. Miren lo que les está pasando. 8. Vayan ahora a los montes. Traigan madera. Es ahora. No procrastinen más. No posterguen, no pospongan más la tarea que les di hace tiempo. Vayan ahora a los montes, traigan madera y construyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. 10. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinaré todo aquello por lo que tanto han trabajado. ¿Comprendimos? La tarea, construir el templo, y la aplazaron. Contexto del pasaje. Ageo, un profeta posexílico, un hombre levantado por el Señor para hablar acerca de la negligencia, acerca de la tarea que se les da. Han pasado ya 70 años cautivos por Babilonia. Llegó el tiempo de que sean libres, porque para el que de pronto no lo conoce, el pueblo del Señor cayó en la esclavitud por un rey llamado Nabucodonosor. A causa de su pecado fueron exiliados, llevados a un territorio que no era el de ellos, pero la profecía por Jeremías decía que después de 70 años iban a ser libres. La tarea que Dios les da a puertas de la libertad es esta: apenas regresen después de los 70 años, lo primero que tienen que hacer es construir el templo. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que tienen que hacer es eso. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor 70 años antes asoló la ciudad, la destruyó el templo que había construido Salomón, muy bonito por cierto, lo destruye, lo despoja, se roba todo, y el Señor dice: apenas regresen a su tierra, lo primero que tienen que hacer es construir el templo. 3 grupos salen. El primero liderado por Zorobabel, al que se le dio la tarea de construir el templo. El segundo grupo sale liderado por Esdras el profeta, al cual se le dio la tarea de construir la ley y la enseñanza. Y el tercer grupo sale con Nehemías. ¿Se acuerda de Nehemías? El encargado de construir las murallas y la ciudad. Bueno, Ageo le habla a Zorobabel, al primer grupo que sale, porque el primer grupo se le dio la tarea prioritaria. No necesito que cuando lleguen se pongan a construir sus casas, no necesito que se pongan a cosechar. Lo que necesito, dice Dios, es que se pongan a construir el templo. Pero ¿qué hizo esta gente? El mensaje es claro: a través de Ageo postergaron la tarea. Empezaron, pero les dio la necesidad mejor de construir sus casas lujosas, dice esta versión. En Reina Valera dice: en sus casas artesanadas, es decir, muy bien construidas, y dejaron a un lado. Señoras y señores, les presento el primer elefante blanco de la historia. ¿Entendemos el término elefante blanco? Entonces los israelitas pasaban y hay un elefante blanco ahí construido, y iban a ir a cosechar y decían: ay, ¿verdad que tenemos que ¿qué? Terminar ¿qué? La construcción del templo, pero yo lo pienso hacer. En algún momento lo haremos, sí, está bien. Lo seguía postergado. Mi hermano, ¿por qué razón? Para nada es un secreto aquí entender que la construcción del templo, construirlo primero, implicara que Dios habitara prioritariamente en medio de ellos. ¿Qué implicaba? Construir la relación con Él. Llegar, y lo primero que tenían que hacer era construir el lugar donde se iban a comunicar con ¿quién? Donde iban a poder ofrecerle sacrificios de adoración, donde iban a poder sentir su presencia en medio de ellos. Por eso Dios envía a construir primero el templo. ¿Qué te estoy diciendo, mi hermano? Que tú y yo no podemos seguir postergando el construir una buena relación con Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí han dicho: yo no ando bien con Dios, pero algún día yo pienso?
arreglarme. ¿Cuántos de los que están aquí Dios desde hace rato les ha dicho, sírveme, quiero que me sirvas? Y tú dices, yo lo pienso hacer. A lo que quiero apelar con este mensaje es hablar a tu corazón por si tú crees conmigo que tú como cristiano podrías estar mejor hoy. ¿Cuántos consideramos que, bueno, somos cristianos, estamos aquí sentados, pero que podríamos estar mejor con Dios? ¿Cuántos dicen, sí, yo reconozco, yo podría tener una mejor vida de oración? ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos dicen yo me podría hoy, ya después de 40 años en el Evangelio, por lo menos haberme sabido los libros de la Biblia? ¿Cuántos dicen que sí, por lo menos? ¿Sí o no? ¿Cuántos de los que están aquí reconocen y dicen, yo podría estar mejor con Dios? ¿Sí o no? A eso me refiero. Dios no quiere que sigas postergando el que construyas una buena relación con Él. Si tú sientes que vienes levantándote porque caíste, no postergues más el estar bien con el Señor. No pospongas más esa tarea, no la reemplaces por otras cosas. Llegó el tiempo en que tú construyas el templo. Llegó el tiempo en que tú construyas la buena relación con el Señor, para que entonces no digas, como es el tema de este mensaje, yo lo pienso hacer. ¿Cómo se titula esta palabra? La idea es que cuando te refieras a restituir tu relación con Dios, arreglarla, no digas yo lo pienso hacer, sino que digas ya empecé. ¿Aló? No estamos de acuerdo con la postergación, y menos si se trata de arreglarse con Dios y de estar mejor con Él. ¿Por qué vivir a medias con Dios? ¿Por qué vivir en una relación donde no hay nada cierto? Tú estás tan confiado de Dios, pero Dios no sabe si contar contigo o no. Oiga, qué tremendo, qué difícil tener una relación con usted porque usted no se compromete. ¿Y cuántos de los que están aquí saben que una relación, la más ejemplar, la de pareja, si no hay compromisos es mejor que no haya nada? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Eso para qué? Ahí como que sí, como que no, como que a ratos, como que... ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo mismo dice el Señor de nosotros. No postergues más el tener una buena relación conmigo. ¿Para qué esperas más? ¿Para qué esperas más? ¿Quieres esperar una enfermedad donde no haya retroceso? ¿Donde tus días en la tierra sean cortos para ahí sí dedicarte a Dios? ¿Quieres esperar un accidente? ¿Quieres esperar a cuando ya tu matrimonio no tenga remedio y ahí sí buscar al Señor? ¿Por qué postergar lo que podemos empezar a construir hoy? ¿Aló? ¿Por qué postergar cuando el Señor con su amor ha tocado a la puerta de tu corazón tantas veces y te ha dicho, oye, arréglate conmigo, vive para mí, entrégate completamente a mí, bautízate, cásate? ¿Por qué sigues así? No postergues más lo que es importante, porque entre más lo postergues, más difícil será después. Mi hermano, llegó la hora de construir tu relación con Dios como se dice, oficialmente, como Dios desea. Lo único que cosecharás son bendiciones. Construye tu relación con Dios buena y más tarde hablamos de los resultados. ¿Te parece? En ese orden de ideas, me parece interesante cómo Ageo en su profecía dice dos veces de parte de Dios, versículo 5 y versículo 7, lo mismo. ¿Notó que el versículo 7 y el versículo 5 son iguales? Dos veces Dios reitera, es reiterativo en algo. Coloquemos el 5. Miren lo que les está pasando. Versículo 7, lo mismo. ¿Qué dice el versículo 7? Igual. Miren lo que les está pasando. Y cuando dice el texto, miren lo que les está pasando, es Dios diciendo, en otras palabras, miren las consecuencias que están viviendo, que han cosechado por haber postergado lo más importante. Porque sí, quiero hacer énfasis en eso hoy. Quiero hablarte de las consecuencias de postergar, construir una buena relación con Dios. Vivirás esas consecuencias. No vivirás bendiciones. Y el pasaje por lo menos me menciona 3 que quisiera compartirle. Primer consecuencia de aplazar arreglarme con Dios, de aplazar tener una buena comunión con Él: la insatisfacción. Es la primer consecuencia que descubro en el versículo 6. ¿Notaste el versículo 6 cómo dice? Un versículo que dice después del 5, analices en cómo están. El 6 dice, han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero quedan como.
Es decir, no quedan satisfechos. Beben, pero ¿qué pasa? Se abrigan, pero todavía tienen que. Mi hermano, esa es la primer consecuencia que vive alguien que no ha arreglado su relación con Dios. Vive en la, diga conmigo, insatisfacción. ¿Y sabía usted que la insatisfacción no es no tener? Es tener que comer, pero comer y... ¿Y cuántos de los que están aquí le han demandado el sentirse satisfechos a su pareja, a su esposa, a sus hijos? ¿Cuántos de los que están aquí le demandan sentirse plenos y satisfechos a las personas, a sus trabajos? Si yo tuviera un sueldo de tanto, estaría bien, estaría satisfecho. Te voy a decir que la raíz de la insatisfacción no son las cosas materiales, sino la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Por eso la insatisfacción es no sentirse lleno, no sentirse pleno, aunque lo tengas todo. ¿Cómo? Pero no quedo satisfecho. Y hay gente que vive en la inconformidad. Tienen sus cosas, tienen su carro, pero quisieran tener otro. Tienen una moto de 200, pero quisieran tener una 390. Menos mal que no la entendieron. Bueno, sigamos. Viven en la insatisfacción, aunque tengan. Tienen una buena esposa, pero no están conformes. Tienen unos buenos hijos, pero siguen sintiéndose, siguen reclamándole a la vida que les toca. Siguen viviendo en la insatisfacción al punto de querer morirse porque viven insatisfechos. ¿A ti quién te dijo que deberías volver a nacer de una mamá o en una nueva familia para sentirse satisfecho? Lo único que te va a dar satisfacción es construir el templo primero. Lo único que te va a dar satisfacción es primero restituir tu relación con Dios. Podrás tener la familia que sueñas, pero si Dios no está ahí, te vas a sentir insatisfecho. Y todo cristiano en la vida va a tener que pasar por esa lección. ¿Sí sabía usted? Si usted quiere ser un hijo de Dios, de los buenos, buenos, pero de los buenos, usted y yo vamos a tener que pasar por la insatisfacción de tener lo que queríamos y que no nos cause nada. ¿Usted por qué cree que toda esa mano de cantantes se están convirtiendo ahora a Cristo? Jugadores, ¿por qué? Y usted y yo soñando sus carros, soñando sus vidas, soñando su fama. ¿Por qué cree que esa gente se está convirtiendo a Cristo? ¿Sabe por qué? Porque aunque lo tienen todo, no tienen nada. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo? Mi hermano, la satisfacción viene primero por construir una buena relación con el Señor. Y cuando es prioritario esto, Dios viene y te llena y vives en lo que Pablo predicó. Vives en la complacencia, te sientes complacido. Contentamiento, dijo Pablo. Predicó acerca de esto en Filipenses y habló del contentamiento como una doctrina. Habló como un principio que el Señor coloca en nuestro corazón cuando solo le tenemos a Él. Y quiero hacer la aclaración. Contentamiento no es igual a conformismo. Es muy diferente. No predicamos el conformismo. Hay que estar inconformes en el buen sentido porque Dios tiene más todavía. Pero sí vivir en el contentamiento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, empieza el versículo 1 hablando de un señor llamado el rey Darío, quien es un personaje que demarca un límite de tiempo para que entendamos hace cuánto se pospuso la tarea de construir el templo. ¿Sabe cuánto? Investigando 16 años. Empezaron un día, pero lo dejaron botado, un elefante blanco ahí, y 16 años ahí botado. 16 años la casa de Dios ahí arruinada, en ruinas, dice el mismo Dios que está, porque se dedicaron mejor a construir sus propias viviendas. Entonces, la postergación en muchos sentidos es distracción. ¿Cuántas cosas a ti te distraen de construir una buena relación con el Señor? Cuando Dios ve que tú estás distraído de lo importante, te manda un mensaje. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Asimismo, Zorobabel, como es el líder, el que se le ha encargado de esta tarea, Dios empieza por las cabezas, porque Dios sabe que hay que hablarle a las cabezas. Por eso, si tú eres autoridad en tu casa, eres cabeza de tu familia, Dios a ti primeramente te dice, deja de postergar lo que es importante. ¿Por qué demandarle a los hijos que busquen a Dios si tú como padre no lo haces?
Yo le cuento aquí por ante nosotros y le doy gracias a Dios por eso, pero me gustaría que fuera de otra forma. A nuestra iglesia Misión Vida, Dios sabe que lo que le digo no es mentira. Vienen niños solos a la iglesia culto los domingos. Sus papás no vienen, pero los niños vienen. Y gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero en lo ideal, ¿qué sería lo ideal? Las cabezas, porque Dios habla a las cabezas acerca de la postergación. Entonces, el pueblo por alguna razón llega a la conclusión en el versículo 2 de que no es el tiempo, palabra que muchos decimos en nuestro vocabulario. Versículo 2, el pueblo alega y dice, no es el momento de construirlo, todavía no ha llegado el momento. En Reina Valera dice, no es el tiempo. La pregunta es, ¿por qué ellos llegaron a esa conclusión? ¿Por qué el pueblo llega a esa conclusión? ¿Por qué posponer? ¿Por qué dicen no es el tiempo? ¿Sabe? Me preocupa la gente que vive de sentires. No sentimos. No le hagas caso a lo que sientes. Hazle caso a lo que dice Dios. Pilas con los sentires. Pilas con decir que no es el tiempo. Muchas veces hemos dicho que no es el tiempo para cosas importantes que Dios quiere que hagamos ya. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué razón ellos llegarían a esa interpretación? ¿Será que porque creen que Dios comprende su negligencia? Y te voy a decir una cosa por si tienes dudas. Frases y palabras que nos han hecho daño y que nos hemos creído. Creer que Dios comprende nuestro pecado y nuestra manera de vivir y nuestra postergación. No, el Señor sabe por qué yo todavía no me comprometo. Te voy a decir una cosa de parte de Dios. Dios no entiende eso. Dios más bien te hace un reclamo. Porque ¿cuántos creemos que Dios lo es todo? Que para Dios no hay nada imposible. Entonces, si creemos en ese tipo de Dios, ¿tú crees que Dios va a comprender que existe alguna excusa para que no te arregles con Él? No existe. Para Dios no hay excusa que valga delante de su presencia que pueda justificarte a ti y hacerte pasar bien si eres desobediente. No existe excusa que te haga quedar bien delante de Dios para la desobediencia. No existe. No subestimes la voluntad de Dios pensando que es tu misma voluntad por tus sentires o porque no es el tiempo. Cuando se trata de construir la relación con Dios, hay que hacerlo sí o sí. Dios no aprueba, ni mucho menos consiente la postergación de lo que es bueno. Te lo digo con autoridad por lo que dice la Biblia. Algo tan sencillo que a mí me pasa, yo sé que a usted también, para no sentirme tan solo. ¿Cuánto nos ha pasado que hay días que no oramos porque nos cogió la tarde? ¿Solo a mí? ¿Yo solo en este escenario de ángeles y de querubines? ¿A mí solo? Y uno se va y dice, ay Señor, gracias porque tú me entiendes. ¿Qué? ¿Será que Dios entiende la negligencia? No creas que Dios entiende eso. No lo va a entender jamás. Te va a hacer es un reproche. Así como por 16 años, este pueblo dijo, no es el momento. Seguramente habían personas que decían, venga, oye, yo me acuerdo que lo que Dios nos dijo cuando nos iba a sacar era que lo primero que teníamos que hacer era construir el templo. Y seguramente los más religiosos dijeron, hermano, no es el tiempo. Frases que nos pueden hacer daño cuando se refiere a postergar lo que es importante. Pilas. Ahora descubro hasta una mala interpretación de los tiempos. Y para eso, para que no nos pase, para que no le pase, para que no me pase, gracias a Dios tenemos su palabra que nos guía. No es cuando sintamos, es cuando Dios nos diga. Por eso, cuando esto va a ser raro, pero se lo voy a decir con amor. Pero cuando se trata de obedecer a Dios, no le meta sentimientos a la cosa. No le meta sentimientos. Cuando se trata de obedecer a Dios, hágalo. Como diríamos cuando uno se va así de cabeza, sin sentimientos. ¿Sí me hago entender? Porque en últimas el resultado todos sabemos que es beneficioso. En ese orden de ideas, escúcheme, esta gente recibe por su sentir el reproche. Versículo 4. Dios les dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Dios no entiende. La palabra que vienen diciendo 16 años, no es el momento, sino que hay un reproche interno y cuidado con lo que nos está distrayendo de lo que es importante. Particularmente la gente, ellos se dedicaron a sus casas, no a la casa de Dios, y particularmente la gente o las personas tenemos muy claras nuestras necesidades materiales. ¿Quiere que lo comprobemos? Una pregunta que responde a eso.
¿De qué están más compuestas sus oraciones? ¿De agradecimiento o de peticiones? Digámoslo con sinceridad, de peticiones. ¿Por qué? Porque yo tengo más claras mis peticiones. Tengo más claro lo que necesito, lo que creo necesitar. Tengo más claro lo que me hace falta. Tengo más claro mis necesidades materiales, incluso a veces más que mis necesidades espirituales. ¿Sí o no? Entonces le decimos al Señor, Señor, dame más plata que no me está alcanzando. Y entonces Dios dice, no necesitas plata, necesitas es un espíritu de administrador. Necesitas saber es administrar. ¿Sí o no? Ay, Señor, dame otra mujer. No necesitas otra, necesitas es más paciencia. Dígame, hermano, no me dejes solo en esto. Gracias. Mi hermano, hay que comprender este tipo de cosas en Dios. Por esa razón, viven la insatisfacción. Versículo 6, llega la respuesta de Dios. ¿Acaso ustedes no saben por qué viven satisfechos? Comen y no se sacian, beben y siguen con sed, se abrigan pero tienen frío. Insatisfacción. La insatisfacción es por causa de no haber hecho lo que prioritariamente les dije. Esa es la razón de la insatisfacción. Por eso, mi hermano, no creas que tu insatisfacción es tu esposo, tu esposa, tu familia, la familia que te tocó. Tu insatisfacción no radica en tu trabajo ni en el poco sueldo que ganas. Tu insatisfacción radica en que no has construido una buena relación con Dios. No, haz la prueba y hablamos de los resultados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso, mi querido hermano, lo quiero invitar a que lo viva. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que uno sentir que uno cosecha frutos mezquinos, que tiene que comer, pero tiene que beber, pero no lo satisface. Tienen que transportarse, pero no lo satisface. Eso es muy incómodo vivir así. Frutos mezquinos. Y Dios no te llamó a eso. Tu insatisfacción no está radicando en lo material. Tu insatisfacción está radicando en la necesidad y en la ausencia de Dios en tu corazón. Aló. Porque cuando uno está lleno de Cristo en su corazón, comerse un plátano de arroz con huevo frito, uh, hay mucha felicidad. Aunque te llegue el olor a carne asada del vecino. Mi hermano, aclaremos que es por causa de no construir la relación con el Señor. Segunda consecuencia que descubro en el pasaje, la escasez. Entonces, el versículo 9 dice, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Fueron muy escasas, muy pocas. Versículo 7 dice, miren lo que les está pasando por causa de no construir el templo. Escasez. Y yo creo que esa carencia, la escasez, la falta, mayormente radica en no tener una buena relación con Dios. Porque uno a veces mide la escasez solo en términos materiales, pero la escasez también puede ser en escasez de espíritu, en escasez de morales, de cosas morales, de principios morales. O sea, escúcheme, la escasez no es en términos materiales, la escasez es en lo que abunda en tu corazón. Y definitivamente hay gente que demuestra que está llena, es rica en la forma de amar al Señor, en los valores que Él pone. ¿Y sabe cómo se da eso? Construyendo una buena relación con Él. Y en ese orden de ideas, por eso particularmente la escasez, su raíz es esa, no construir una buena relación con el Señor. A mí siempre me ha llamado, por eso me parece muy interesante hablar de Pablo también en Filipenses 4, cuando él habla del contentamiento. ¿Y sabe qué dice? Dice así, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y dice, no digo esto porque tenga escasez, escuche, sino que yo sé vivir humildemente y también sé vivir en abundancia. Sé vivir o he pasado por el hambre, pero también sé que es estar lleno. ¿Nota la diferencia de lo que es estar contento en el contentamiento de Cristo? Cuando Dios llena tu corazón,
Él, aunque ha pasado por momentos de prueba, no dice que está en escasez. Pero el que no tiene una buena relación con Dios, sí vive la escasez en todo su esplendor. Por eso, mi hermano, comienza a construir tu buena relación con el Señor. Por segunda vez, Dios dice, evalúesen, míresen cómo están y da la orden inmediata en el versículo 8. 3 órdenes. Vayan, traigan y construyan. Es ahora, es en este momento. No pospongan más lo que hace 16 años dejaron botado. Mi hermano, no pospongas. ¿Dónde quedaste con Dios? Y particularmente a las personas que iniciamos una relación con el Señor un día y que por alguna razón nos descarriamos, nos salimos de su voluntad, cuando regresemos, no creas que Dios te hace pasar en 5 o en 3, 5 o en 3, 2 años, 3 años. No, Dios cuando regresas te dice, ¿dónde fue que quedamos? ¿Sí me aguantan entender? Por eso sí se pierde mucho tiempo cuando se peca, cuando se falla. Y en este orden de ideas, la orden es clara. Vayan, traigan madera y construyan. La pregunta es, ¿qué materiales tú necesitas para construir tu buena relación con Dios? ¿Qué necesitas? Mientras tanto voy a tomar agua. ¿Sabe qué necesita? Usted no necesita muchos materiales. Usted necesita disposición. De ahí empieza todo. Porque leí un día en un gran libro que decía que la materia de Dios o la materia que Dios usa para construir las cosas es nada. Él es poderoso. Él nos dará las cosas. Es más, en la Biblia tú vas a encontrar Dios mismo proveyendo las soluciones y las salidas. Por eso me parece magnífico el libro de Levítico, un libro que habla de rituales, de ceremonias, para que la gente se pueda acercar a Dios. Dios provee la forma. Quiero que estén bien conmigo, entonces tienen que sacrificar un becerro de un año. Les da la forma para que Él habite con ellos. La intención de Dios siempre ha sido habitar con nosotros. La intención de Dios siempre ha sido estar bien contigo. Él se provee de las formas. Lo que tú necesitas es disponerte. Porque conozco a Jesús y sé que Jesucristo es un Señor. Él no se mete en la vida de nadie porque sí. Apocalipsis dice que Él llama, toca la puerta, ¿cierto? Y si alguien responde, si alguien le abre, le dice, entra y cenaré con Él. Pero si no le abres la puerta, pues no va a pasar. Ese es el Cristo que predicamos. Asimismo, el texto en el versículo 8 dice que Él se complacerá porque tú construyas tu relación con Él. Él se sentirá honrado. Dios no demanda de ti sino eso, que tengas una buena relación con Él. Dios, cuando ve que tienes una buena relación con Él, Dios no posterga sus bendiciones. Las envía, las recibirás, pero ¿cómo hablarle a este pueblo de la bendición sin antes haberles hablado de su negligencia y de la consecuencia? Versículo 9, escasez. Y particularmente el resultado inevitable de la negligencia, de la postergación, es ese. Esa es la filosofía materialista de la vida, priorizar lo secundario. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas y ustedes mientras tanto se han ocupado de sus casas para que sean elegantes. La sustitución de lo que es importante. Mi hermano, ¿qué estás sustituyendo en tu vida lo que es importante? Porque no hay ningún problema en estar ocupados. Pero la pregunta es para evaluarnos en tus ocupaciones, parte de tus ocupaciones son Dios. Debería ser un sí. Debería ser un sí. Parte de mis ocupaciones, Dios es importante. Así, entonces, notaríamos la relevancia de Dios en nuestra vida. Por eso, le quiero pedir que revise sus ocupaciones. En sus ocupaciones, Dios debe ocupar un lugar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y hablaremos de la última consecuencia que descubro en el pasaje: la esterilidad. El versículo 10 lo dice: por causa de ustedes he retenido el rocío
La tierra está seca, no produce, es estéril. No hay cosechas. Versículo 11. Yo mandé la sequía a los campos y la sequía hará que se arruinen por todo lo que han trabajado sus animales y todas las cosas. Esterilidad. Como le mencioné desde el principio, creo porque la Biblia dice que el pecado trae descensos. Y si hacemos una medición de estas tres consecuencias que le he mencionado, la peor de todas es esta: la esterilidad. Es más, la esterilidad, la infertilidad en la Biblia por mucho tiempo fue tomada incluso como maldición, hasta en las mujeres que no podían tener hijos, la cual Dios sanó en muchas de ellas para cumplir promesas y para demostrar su poder. Pero sin embargo, no es lo mismo vivir insatisfecho, no es lo mismo vivir en escasez, se tiene pero poco, a vivir en una sequedad, a vivir en una situación donde tú ves que nada te sale, que realmente no tienes es nada. ¿Y sabe cómo se llega a la esterilidad? Se llega por posponer mucho tiempo a arreglarse con Dios. No creas que tú posponerte para el posponer, tener una buena relación con Dios, no vayas a creer que en algún momento por arte de magia va a pasar algo. Porque desde el primer momento en que tú y yo decidimos postergar nuestra relación con Dios, Dios no ha dejado de enviarnos señales. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe cuáles son las señales más visibles de la postergación de esta gente? Todo lo malo que les ha pasado. Con Salomón sucedió lo mismo. Se lo hablé en alguna predicación. Dios le dijo: está pendiente, Salomón. Si tú llegas a ver que la tierra no produce, preocúpate. Señal, advertencia, fiebre divina. Algo está pasando, algo no anda bien. Que más que las cosas que no andan bien en nuestra vida son señales de que necesitamos hacer algo urgentemente. Pero si tú insistes en esperar, en querer que por arte de magia que Dios en el cielo vaya y busque el interruptor que dice Jason y lo ponga en modo on para que te puedas despertar ya con la necesidad de querer buscarlo, ya con la necesidad de no hacer de dejar el pecado, no va a ser así, no va a ser por ósmosis, va a ser por un proceso. A lo que quiero llegar es que no pospongas más arreglarte con Dios, porque si sigues posponiéndolo, llegarán los años y llegará el momento de la esterilidad. Tremendo, ¿no le parece eso? Y en ese orden de ideas, quiero decirle, y quiero ponerle un ejemplo de bendición para que en la metodología del contraste entendamos esto de la esterilidad. ¿Qué dice el Salmo 1, versículo 1? Se supone que se lo sabe de memoria. Bienaventurado el varón. ¿Se acuerda? Sino que en la ley de Jehová medita. ¿Cómo es ese? Versículo 3. Será como. ¿Cómo es? Ahí están con la ayuda, ¿sí? Ya, yo corro, dije, se lo saben. Yo sí decía, pero ¿por qué tan recitadores? No, les están ayudando. Son como que árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan, y todo lo que hace, dice Reina Valera, prosperará. Qué diferencia del que sí mantiene una comunión con Dios, ¿no? Prosperidad, abundancia, fertilidad, como un árbol que siempre mantiene frondoso. Así, de esa forma, es que Dios nos indica la vida que llevaremos si con Él construimos una relación. Pero si no construimos una relación con Él, versículo 10 y 11 de Ageo 1, escasez. Perdón, esterilidad, infertilidad. No hay productividad. Es lo que la palabra del Señor nos menciona. Es más, quiero decirle que hasta la infertilidad está en el listado de las consecuencias por la desobediencia de Deuteronomio 28. Y entonces Deuteronomio 28 dice que el desobediente vivirá
como en cielos de bronce y como en tierra de hierro. Imagínense esa vaina, es como una cápsula donde ni sube nada ni baja nada. Eso es, o sea, en un eterno desierto. Mi hermano, no tienes que llegar a esos alcances. El objetivo de esta palabra y con esto que te estoy diciendo es hacerte entrar en razón, porque definitivamente la postergación de lo que es prioritario te llevará a la esterilidad. Asimismo dice el versículo 11 y me impresiona cómo empieza. Yo mandé la sequía. Dios puede mandar eso, Dios puede permitirlo. Y esto es para aquellos que conocen y saben hacer el bien y no lo hacen. Se refiere a esto, por eso, no construir el templo, no construir la relación con Dios, te garantiza dos palabras de ese texto. ¿Sabe cuáles? Te garantiza dos cosas, no construir tu relación con Dios. Te garantiza destrucción y te garantiza ruina. Garantizadas están. Todo lo contrario sucede si construyes tu relación con Dios. Dios te garantiza la bendición. Y en ese orden de ideas, la ausencia de Dios, por eso tenemos que hoy ponerle atención y cuidado, porque gran parte de lo que tanto hemos trabajado deberían ser tesoros en el cielo, donde la polilla, donde el moho, sí, la ley o no, estamos, palabras de Jesús. Deberíamos trabajar en nuestra espiritualidad más que en cualquier otra cosa, porque trabajar en la construcción de una buena relación con Dios es algo que la esterilidad no puede alcanzar, por más que quiera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces esta mañana hemos hablado así rápidamente de algunas consecuencias por no construir la buena relación con Dios. Por lo menos tres mencionamos: la consecuencia de la insatisfacción, la consecuencia de la escasez, pero también la consecuencia de la ¿qué? Esterilidad. Por eso, mi querido hermano y mi querido amigo, cuando se trata de construir una fuerte comunión con Dios, no digas, yo lo pienso hacer. No lo digas, hazlo. ¿Qué esperas? Todo tiempo es bueno. ¿Estás esperando a don Johnny Rivera, que fue el que escribió lo que dije al principio? Cuando cumplas 80. Hay gente, he escuchado entrevistas de personas que dicen, yo sé que Dios me ha llamado, pero voy a primero a hacer ciertas cosas y luego ahí sí, yo lo pienso hacer. No, es ya. ¿Cuándo es? Ahora. Y permítame decirle esto para ir terminando. Voy terminando. Jesús resumió las palabras de Ageo en un versículo. ¿Sabe cómo lo resumió Jesús? Dijo así, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el resumen de lo que Ageo dijo. Te voy a decir algo y espero que esto toque tu corazón. Si hablamos de postergar, de aplazar, Jesús es el primer ejemplo de no hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque una tarea tan gigantesca como es salvar a la humanidad solo le requirió 33 años. Cuando se trató de salvarte, cuando se trató de morir por ti en la cruz y de solucionar el problema de la muerte, Jesús nos postergó la cosa. ¿Sabes por qué lo sé? Porque cuando tú y yo nacimos, ya la salvación se había hecho. El Señor quiso que la tarea más diligente del mundo para hacerse fuera morir por ti en la cruz. Tanto que cuando naciste te enteraste de que Jesús ya había hecho la tarea. Nunca hubo postergación, nunca hubo aplazamiento. Jesús, gracias a Dios, la Biblia no dice que se la pasó por ahí dando vueltas, comiendo gallina, donde Marta y donde María y donde Lázaro, y que por ahí a los 45 dijo, ay, ¿a qué fue lo que me mandaron a esta tierra? Ay, ¿verdad? No, estaba concentrado en la tarea, tanto que cuando tú tuviste uso de razón y conociste a Jesús, te enteraste de que ya hizo por ti todo. Ya no postergó lo importante.
La pregunta, mi querido amigo y mi querido hermano, es esta. ¿Cómo vamos a responder a eso? Si sabemos que Él ha sido diligente en bendecirnos. Dios no ha postergado la salida del sol. Todos los días a la misma hora sale. ¿Se imagina donde un día al sol le coja la tarde? Dios no ha postergado las bendiciones para ti. Siguen fluyendo. Siguen llegando a la misma hora. Gracias a Dios, Dios no ha postergado en que abraces a tu ser querido. Sigues pudiéndolo ver y abrazarlo. Dios no ha postergado la salvación. Vuelvo y reitero, cuando nacimos ya se había hecho esa tarea. Por lo tanto, mi hermano, te pregunto, ¿cómo vas a responder a eso? ¿Cómo vas a responder a eso? Hoy Dios te habla y le habla a los aplazamientos que tenemos nosotros internamente del no querer arreglarnos con el Señor. Cuando cumplas 80, en un año, ¿quieres seguir probando mundo? Y luego ahí sí. Hazlo ya, ¿sabes por qué? Porque tú y yo no sabemos qué va a pasar mañana. Como decíamos el miércoles, si Dios quiere. Por eso, mi querido hermano, quiero pedirle que usted hoy responda a eso que le acabo de preguntar. ¿Cómo responderás ante Jesús que no postergó el salvarte? Que no aplazó la obra en la cruz por ti. ¿Cómo le vas a responder? Si tú sabes que has sido llamado a servirle, ¿por qué sigues aplazando el hacerlo? ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Acaso Él no te demostró que no aplazó lo más grandioso que fue darnos salvación? Si tú con tu esposita, bueno, con tu pareja, no te has casado, ¿por qué sigues postergando eso? Si tú no te has bautizado, ¿por qué sigues postergando lo que te va a traer bendición? Si Jesús, cuando se trató de bendecirte, no aplazó nada, te lo dio. ¿Por qué sigues insistiendo en el mismo pecado y has pensado y has orado, lo tengo que dejar, pero no lo has hecho? ¿Por qué sigues aplazando esa tarea? ¿Por qué sigues aplazando la hora de orar? Yo sé que muchos de los que están aquí se pusieron una cita con Dios hace años y le dijeron: Señor, todos los días voy a hacer una oración, voy a orar. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo se ha quedado sentado en tu cama esperándote porque te vio alistarte y salir de casa? ¿Y nuestra cita? No, tranquilo, tú me entiendes. Vamos a posponerla. Es que tengo mucho trabajo. Es que tengo que hacer tantas cosas. Y has dejado al Espíritu Santo con tanto que decirte, con tanto que hacerte sentir. ¿Por qué postergas lo que es bueno? ¿Por qué sigues insistiendo en aplazar ser bendecido? Llegó la hora de que tú te decidas por Dios. No sigas aplazando. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque puede que mañana ya no tengas la vida para hacerlo. Puede que ya no la tengas. Puede que mañana no tengas la vida para que te arregles con Dios. Tu vida, hoy ahí sentadito, muchos con lágrimas en sus ojos, demuestran, tu vida ahí sentada demuestra que todavía hay oportunidad para ti y para mí, para que nos arreglemos con Dios. Porque así de bueno es Él, que nos sigue dando oportunidad. Mi hermano, quiero pedirle que cierre sus ojos ahí donde está y hable con Dios. Pero le pido que hable con Él de una manera diferente.